Hay mutaciones que se dan en el ADN germinal, tiene que ver con las células reproductivas, o pueden ser somáticas. Es decir, o se dan en el XY o se dan en los otros 22 pares. Magnitud, grandes mutaciones o anomalías cromosómicas. Mutaciones medianas en secuencias repetidas o mutaciones pequeñas o puntuales. ¿Qué quiere decir puntual? El cambio de un solo nucleótido. ¿No? Por ejemplo, era T y ahora es C. ¿No? Es puntual. Los mecanismos pueden ser endógenos o exógenos. Quiere decir que hay mecanismos internos que producen las mutaciones, ¿no? Las cuales son espontáneas o fortuitas. Todo el tiempo se están produciendo, que están en cero. Esa era la parte Cierra la puerta. O pueden ser de origen exógeno. Por ejemplo, cuando el individuo se expone a agentes químicos, físicos o no. Los agentes químicos que pueden producir mutaciones pueden ser por acción directa, alquilantes, intercalantes de funcionamiento, una serie de productos químicos. Agentes físicos, radiaciones sobre todo, y biológicos, los que causan mutaciones son los virus. Los virus pueden llegar al genoma, implantarse y ahí quedarse para siempre. Es más, nosotros hemos evolucionado en base a virus. Ya se supone que muchos de los virus, gran parte de nuestro genoma actual es gracias a los virus que durante toda nuestra historia biológica se han ido implantando. ¿Okay? Bien. Ahora, categorías de agentes ambientales que causan daños a células vivientes. Los carcinógenos causan cáncer. Transformación neoplástica de células eucarióticas. Clastógeno, que causan la fragmentación de cromosomas. Mutágenos son los que causan mutaciones. Oncógenos inducen la formación de un tumor. Y los teratógenos que resultan en el desarrollo de anormalidades. Ya se fue ella. Está con otro. ¿Por ahí está? No, aquí está. Por ejemplo, el bromuracil que induce mutaciones. ¿No? Luce como T. Al lucir como T, se va a parear como una adenina, pero no necesariamente es T. Simplemente el mutágeno cambió acá, se metió aquí y le dio una apariencia de timina. Otra se puede alterar aquí y lucir como citosina. Entonces se va a parear como una guanina. Y al aparearse de manera incorrecta, en la siguiente generación ya viene la mutación. Aquí, por ejemplo, el nitrito que convierte la citosina en uracilo. Entonces, así es como se altera. Acá tenemos, por ejemplo, el nucleócido que contiene hiposantina, llamado inosina, que ha sido pregunta de examen. ¿Cierto? La adenina se desamina y se convierte en hiposantina. ¿Okay? Nadie se acuerda de que pasaba en el examen. Acá, por ejemplo, tenemos que por fotoproductos inducidos por radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, ¿qué puede generar aquí? Miren, puede hacer que se formen enlaces entre dos nucleótidos seguidos, entre dos timinas. ¿Okay? Y eso puede causar problemas. Entonces, las mutaciones, como vemos aquí, tenemos, no sé si se ve, no, lo malo es que no se proyecta esto. Ya, tenemos acá fecundación. ¿Tampoco se ve la flecha? Tenemos fecundación. Entonces, ¿de qué va a depender que la mutación cause en el organismo un efecto grande o un efecto pequeño? Va a depender del momento en el que se produce la mutación. ¿Por qué? Porque después de la fecundación, este huevo cigoto va a pasar
a una replicación intensa, mitosis, 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 mitosis. Eso puede generar mutaciones. Entonces, si la mutación se da muy temprano, en el huevo cigoto que recién se está dividiendo, empezando a dividirse, entonces, cuando llegue a ser un individuo, cuando nazca, la mayor parte de sus células van a llevar la mutación. Si la mutación se da de manera tardía, entonces muy pocas células de su organismo van a llevar la mutación en el momento de nacer. Obviamente esas son mutaciones de tipo somática tardía. ¿Okay? Somática temprana, somática tardía. Ahora, si la mutación viene aquí o aquí, ya pues, todo el individuo, todo su cuerpo lo va a llevar. ¿Okay? Aquí tenemos entonces clases, tipo e incidencia. Clases y tipos de mutaciones puntuales, medianas y su grado de incidencia. Tenemos que puede ser por sustitución. Ya hemos visto cómo cuando se parece timina se va a parear con una adenina. ¿Okay? Por sustitución, por inserción o eliminación o de lesión. ¿Qué quiere decir sustitución? Cambia una base nitrogenada por otra, tipo de mutación comparativamente común en el ADN codificante y no codificante. Aquí tenemos las transiciones y transversiones. ¿Qué son transiciones y transversiones? Acá lo vamos a entender. ¿Qué son AG y qué son TC? Ya, pero ¿qué son? ¿Púricas o pirimídicas? Ya, son pirimídicas. Entonces, cuando el cambio es de púrica a púrica o de pirimídica a pirimídica, estamos hablando de una transición. ¿Estamos? Púrica a púrica o pirimídica a pirimídica es una transición. Pero si el cambio es púrica por pirimídica o pirimídica por púrica, entonces estamos hablando de una transversión. Pregunta típica en el examen. Por más que yo les he dicho ahorita cosas, nunca lo hacen. Entonces, transiciones y transversiones. ¿Ya? Purina a purina o pirimidina a pirimidina. O púrica a púrica y pirimídica a pirimídica. Purina a pirimidina o pirimidina a púrica. Esas son las transversiones. ¿Ok? Bien, regresamos acá entonces. Ya tenemos claro lo que son transiciones y transversiones. Sustituciones sinónimas y no sinónimas. Las sinónimas son mucho más comunes que las no sinónimas en ADN codificante. Las conservadoras son más comunes que las no conservadoras. ¿Qué quiere decir sinónima? Que así se produzca el cambio, a la hora de leer el triplete, el codón va a ser el mismo aminoácido. Así que no va a producir nada. Ya, sinónimo, quiere decir lo mismo. Esa mutación no va a alterar nada. Sustitución de múltiples bases. Esto sí es infrecuente, que múltiples bases sean las que son sustituidas. Obviamente hay excepciones, como en ciertos lugares repetidos en tándem o repeticiones agrupadas. Cuando se ha hecho un análisis del genoma, se ha descubierto que gran parte del genoma tiene repeticiones en tándem. ¿No? AGG, 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 así, 20 repeticiones. O AGDTC, AGTC, AGTC, AGTC. Ya, eso se les llama repeticiones en tándem. Algunos en ese segmento, por ejemplo, algunos de esa repetición en tándem tienen 20 repeticiones, otros tienen 21 o 22. Ahí hay variabilidad. ¿Ok? Bien. Y finalmente tenemos eliminación o deleción. Puede ser de unos pocos nucleótidos, ¿no? Muy común en ADN no codificante, pero infrecuente en ADN codificante, o grandes deleciones. Siempre las grandes deleciones o inserciones son infrecuentes. A menudo ocurre en regiones que contienen repeticiones en tándem otra vez, o repeticiones dispersas. Bueno, eso ya lo vimos. Efecto de la proteína en la proteína sintetizada sobre la proteína sintetizada. Cuando una mutación es silenciosa, sinónima, neutral, también conocidas como sense mutations.
También tenemos las no silenciosas. Esas gritan la mutación, es decir, hay un cambio, se percibe el cambio. ¿Ok? Por eso se dice no silenciosa. Y cuando digo grita la mutación, lo digo entre comillas, se hace notar la mutación. ¿Ok? Tenemos las mutaciones que alteran el sentido, que son las mutaciones sin sentido, missense mutations. No sinónimas, de sentido equivocado, falso o alterado. Aquí tenemos la sustitución también, la conservadora, la sustitución no conservadora. Mutaciones que cambian el marco de lectura. ¿Recuerdan el Open Reading Frame? Una sustitución puede cambiar todo el marco de lectura y generar una proteína más pequeña. ¿Pase? Que puede ser funcional o no. Mutaciones que no cambian el marco. Mutaciones con terminación prematura de la proteína. Es una mutación sin sentido, porque me va a dar una proteína que no va a tener efecto. Mutaciones con terminación retrasada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la proteína original y la proteína mutada. Esta es una sustitución conservativa. ¿Ah? Esta es una sustitución conservativa. ¿Por qué? ¿Dónde es el cambio? Alanina por glicina. Pero sucede que la alanina y la glicina tienen características similares. Digamos, las dos son hidrófobas. Por lo tanto, ¿habrá algún cambio a la hora de que la proteína adquiere su configuración secundaria terciaria? No. Entonces tampoco va a alterar su función. Entonces tenemos acá que es una sustitución conservativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está conservando la proteína que ha sido mutada? Su función. Porque a pesar de que hay diferencia en el aminoácido por algún cambio en la secuencia de nucleótidos, ha cambiado el codón, ha cambiado el aminoácido, es un aminoácido singular que no va a alterar la configuración de la proteína, la configuración resultante. ¿Estamos? Entonces, esa es una sustitución conservativa. Pero puede darse el caso de que el cambio sea alanina por glutamina. Fíjense, ese único cambio de aminoácido hizo de que la configuración cambie. Ya no tiene nada que ver esta configuración con esta. A lo mejor aquí perdió su función. Y a lo mejor se trata solamente del cambio de nucleótido. ¿Ok? O de dos. Pero cambió por un aminoácido cuya característica es totalmente diferente. A lo mejor este es hidrófobo y este es hidrófilo. Al ser hidrófilo va a querer estar afuera al momento de la configuración. Este, al ser hidrófobo, va a querer estar adentro en el momento de la configuración. Entonces, pierde totalmente. Esta, por ejemplo, tengo entendido acá, cambia de un sentido positivo a un sentido negativo. Y se dobla de manera incorrecta. ¿Okay? Este es un cambio radical. ¿Okay? Bien, entonces, las mutaciones que alteran el sentido, que son las mutaciones sin sentido, son conocidos como mutaciones no sinónimas, de sentido equivocado, falso o alterado. ¿Ok? Bien. Las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales. Tenemos aquí las mutaciones silenciosas, que normalmente se dan por sustitución. Las mutaciones no silenciosas se pueden dar por sustitución, deleción, que es pérdida, o inserción, se mete un nucleótido que antes no estaba ahí. ¿Ok? De sentido alterado, puede darse por sustitución, puede ser conservador o no conservador. Desplazamiento del marco, generalmente se da por deleción o por inserción, no por sustitución. Sin desplazamiento del marco, por deleción o por inserción. Terminación prematura, cualquiera de los tres, y terminación retrasada, cualquiera de los tres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta secuencia de bases nitrogenadas.
Entonces, si leemos triplete por triplete, ¿qué tenemos? Cada uno de los aminoácidos. Hasta que tenemos un triplete TAA, que significa stop. ¿No? Por ejemplo, aquí se puede dar GGC. ¿Qué sucede si se pone GGA? Recuerden que normalmente el tercer aminoácido, la tercera base nitrogenada no era muy importante. ¿Recuerdan? La ley del tambaleo. ¿Ok? Listo, entonces sigue siendo glicina, sinónima. ¿Ya? Hay un cambio acá, de GGC pasó a GGA. Pero como es en la tercera base nitrogenada del triplete, por ley del tambaleo no pasa nada. Pasa de glicina a glicina. Acá, AAA significa glicina, pero hay un cambio en la segunda base nitrogenada. Ahí sí ya vienen problemas. Porque si está alterando la segunda base nitrogenada del codón, está alterando el aminoácido. Pasa de glicina a isoleucina, creo que es esa. Bueno, pero hay un cambio. Entonces esa ya es no sinónimo. No sinónimo. Luego acá tenemos TAT, que significa triptófano, creo. Hay un cambio en la tercera base nitrogenada. Cualquiera diría de que a lo mejor no va a pasar nada por ahí del tambaleo. Pero no siempre sucede, porque justo se convirtió en un codón stop. Y al ser un codón stop, me va a generar una proteína muy corta. Entonces, esa es una mutación que no tiene sentido. Porque no me va a generar un producto. ¿Ok? Y acá tenemos que que era stop, hay un cambio en el segundo codón y me genera una leucina. Entonces, sigue leyendo hasta que encuentre por ahí otro codón stop. ¿Ok? La perra esa dejamos hablar. O es otra vez la perra. Esa es la perra. Ya se fue. Mutaciones puntuales en la región codificante de un genoma. Entonces tenemos, pueden ser sinónimas, no sinónimas, sin sentido, o que hacen continuar la lectura. Acá tenemos mutaciones por delesión. Mutaciones por delesión. ¿No? Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Esa es la secuencia normal. ¿Ya? Esa es la secuencia normal. Entonces, en la secuencia superior, 3 nucleótidos que comprometen a un solo codón son borrados. Es decir, salen 3 por algún mecanismo, salen 3 de lesión. Y lo que está saliendo, ¿qué es? Al salir el codón completo, en la proteína está perdiendo un aminoácido. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos metionina, glicina. ¿Quién se fue? Metionina, glicina, triptófano. Se fue el triple A. 3 nucleótidos, de lesión de 3 nucleótidos. Se está haciendo una proteína más corta. ¿Ya? Y acá tenemos la delesión de un solo nucleótido. ATG, GGC, ATG, GG, se fue la C y entra el A. Por coincidencia sigue siendo glicina, pero lo siguiente sí se alteró por completo. ¿Ya? Se alteró por completo. ¿Okay? Entonces hay que tener suerte para que una mutación no cause problemas o no se dé a notar, o sí se dé a notar, pero de manera positiva. ¿Okay? ¿Cómo surgen, por ejemplo, las nuevas variedades de arroz, de trigo? Los irradian a las semillas y luego las siembran. Salen horribles y por ahí una con una mejor producción. A esa la y la siguen reproduciendo, es decir, al azar. Una vez que lo irradian no saben qué va a pasar. ¿Okay? Así es como lo hacen. Bien, aquí que tenemos 2 posibles efectos de mutaciones por delesión en la región corriente arriba del gen. ¿Qué es corriente arriba? Codificante o estructural.
Estructurales, corriente abajo. Corriente abajo, corriente arriba. ¿Qué sucede si se altera? O sea, el gen, la parte estructural puede estar perfecto. Pero ¿qué sucede si se alteran regiones como el tálamo? Ahí va a haber problemas. Ahí va a haber problemas ¿en qué? En la expresión del gen. A lo mejor se deja de producir la proteína o se altera la proteína, es decir, se expresa demasiado. Fíjense, entonces no solamente va a haber modificaciones en la región codificante, puede haber modificaciones en la región reguladora. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que no se transcriba el gen o que se dé una transcripción descontrolada. Que la expresión se vaya a cero o que la expresión se descontrola. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta vez es la región reguladora la que está comprometida. Mutaciones de largas de lesiones. Por ejemplo, se puede perder todo un gen. ¿Ah? Se puede perder todo un gen. Se pierde una proteína. Ahora, veamos las mutaciones cromosómicas. Que en verdad no son mutaciones, sino que son adaptaciones. Son aquellas que alteran la estructura de los cromosomas, provocadas por roturas o modificaciones en los brazos cromosómicos o cromátides, con o sin reorganización posterior de los mismos, en la P y la N. Por ejemplo, de lesión, rotura con pérdida de un segmento cromosómico. Duplicación, corresponde a la repetición o duplicación de un segmento cromosómico. Inversión, rotura de un segmento con reorganización posterior invirtiendo el orden del segmento. Y traslocación o translocación, que son dos roturas en dos cromosomas con intercambio de fragmentos cromosómicos. Bueno, aquí técnicamente, si se produce la alteración, sigue siendo una mutación desde el punto de vista molecular. ¿Ok? Las cromosómicas entonces, acá las tenemos. Miren, de lesión, se pierde esto y el cromosoma se hace más corto. Duplicación, este segmento se duplica y el cromosoma se hace más largo. Inversión, esta parte se corta, se invierte y se vuelve a pegar. El cromosoma sigue igual, pero ya se alteró la secuencia. ¿Okay? El orden de la secuencia se alteró y eso puede traer muchos problemas. Inserción. ¿Ya? Tenemos el cromosoma 4 muy grande y el cromosoma 20. El cromosoma 4 pierde esta parte y se inserta en el cromosoma 20. ¿Ya? Translocación. Ahí, el cromosoma 4 pierde y el cromosoma 20 pierde y hay un intercambio. ¿Ok? ¿Cuándo se dan todos estos problemas? Durante el crossing over en la meiosis. ¿Qué sucede durante el crossing over? Les han hablado de meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es una duplicación de la célula, pero con pérdida del número de cromosomas. Bien. Pero ¿cuál es la característica de su profase? 1. Es muy largo. Muy larga. Exacto. En una de esas etapas, ¿qué sucede? El crossing over, intercambio de información genética. ¿Cuál es el problema? En el hombre, ¿a qué edad comienza la meiosis? 12, 13, 14 años, dependiendo de la latitud. Si vives en el polo, a los 18. Si vives en el Ecuador, a los 11 años nada más, o 10. En la mujer, cuando está en el vientre materno. Es decir, la meiosis en la mujer, todas sus células germinales entran en meiosis cuando está en estado fetal y se detiene justamente acá. Por lo tanto, la meiosis de la mujer puede durar entre 15 y 50 años.
¿Se dan cuenta? Entonces, si estuvo 15, 20, 30 años en esta posición, en el momento en que reinicia, se dan las rupturas, las inserciones y las deleciones. Porque estuvo demasiado tiempo detenido. En el hombre se inicia la meiosis en la pubertad. Ahí comienza con la producción de espermatozoides. Y dura poco tiempo. Pero ¿qué pasa con la mujer que está ovulando hasta los 50 años? Tiene meiosis que duró 50 años. ¿Se dan cuenta? Y eso puede generar estos problemas. ¿Okay? Durante la meiosis, el crossing over y la recombinación es la que causa problemas. Porque ahí se cortan los cromosomas. Entonces acá tenemos nuevamente deleción, pérdida, duplicación, inversión. Ahora tenemos la translocación, ya me habla de dos clases de translocaciones. Recíproca, ¿ya? Translocación recíproca y la no recíproca. ¿Ok? Bien, revisión de los 7 tipos distintos de reordenaciones de segmentos cromosómicos. Entonces, fíjense acá. Deleción, ¿qué quiere decir deleción? Pérdida. Duplicación, el mismo segmento. Por ejemplo, duplicación de BC. A, BC, BC. Creció el cromosoma. Inversión. ABC se invirtió en... No, en BCD se convirtió en ADCB. ¿Ok? Translocación no recíproca de AB. Por ejemplo, tenemos AB, se corta y se va hacia el otro lado. ¿Ok? Translocación no recíproca. Y acá tenemos translocación recíproca. Pasa de acá para acá y de acá para acá. ¿Ok? Mutación por translocación. Fíjense, acá tenemos el gen 2 se corta y se mete en el gen 3 de otro cromosoma. Peligroso, ¿no? Totalmente peligroso. El nuevo ADN mutado pues va a tener parte del gen 3 y en el medio un gen 2 completo, ¿eh? Mutación por inversión. Imagínense, se corta aquí parte del gen 1 con todo el gen 2, con toda la parte codificante, se invierte, miren lo que queda. Altero por completo. Y un ejemplo típico de una mutación que tiene que ver con un cariotipo representativo y fotografía de un niño que presenta el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. En el cariotipo, la flecha indica la ausencia de una pequeña parte del brazo corto de un miembro del par 5 de los cromosomas homólogos. Es decir, simplemente que uno de los cromosomas homólogos del par 5 perdió un pedacito, miren todos los problemas que causa. Una deleción. ¿Cuál es la frecuencia? 1 de cada 20.000 a 50.000 nacimientos y predominen niñas. Ya, aunque esa foto es de un niño. Entonces a la hora que gritan, parecen gatos. Tienen como un maullido de gato. Inclusive lo pueden ver, ¿no? Simplemente por la deleción de un pequeño segmento del brazo corto del cromosoma 5. No de los dos, ni siquiera de los dos, de uno de los dos homólogos. Ahí debe haber genes importantísimos, los cuales al tener ya no dos homólogos, sino uno, la expresión no alcanza para poder reemplazar alguna función. ¿Ok? Mutaciones genómicas que ya involucran el genoma. Afecta el número de cromosomas normal de la especie, 2n. Este número es constante en las especies. Aquí tenemos las mutaciones genómicas que pueden ser aneuploides o euploides. ¿Cuál es la diferencia? Aneuploides se caracterizan por tener un cromosoma de más o cromosoma de menos. Ejemplo, yo ya los nombré. Cromosoma de más.
Síndrome de Down, trisomía del par 21, cromosoma de menos. No, del 23, síndrome de Turner, pérdida de un X en una mujer. ¿Ok? Luego tenemos los euploides. Estos se caracterizan porque contienen múltiplos de un genoma completo de cromosomas de una especie. Esto es muy común en peces y plantas. De tener 2 juegos de cromosomas pasan a tener 3, pasan a tener 4, pasan a tener 5. O sea, de ser diploides pasan a ser triploides, tetraploides, pentaploides. Es muy común en plantas y en peces. Aneuploides. Este término indica la presencia de un número de cromosomas diferentes al característico de la especie, pudiendo haberse perdido o ganado varios cromosomas. Estos cambios son tolerados solo si afectan a cromosomas muy pequeños o a los cromosomas sexuales. Tolerados, ¿qué quiere decir? Que el individuo no muere, pero sí va a generar problemas. ¿Cuáles son las aneuploidías más frecuentes? La nulisomía, falta una pareja de cromosomas homólogos. La monosomía, presencia de uno solo de los cromosomas homólogos. Trisomía, presencia de 3 cromosomas homólogos en vez de 2. El ejemplo más típico es la trisomía del par 21 o síndrome de Down. ¿No? En las plantas es muy común. ¿Ya? En las plantas es muy común. Y miren el cambio que produce en lo que es el fruto. ¿Ok? El ejemplo típico, síndrome de Down, simplemente porque aquí el par 21 se convirtió en 3. ¿Eso cuándo se produce? Durante la meiosis. Durante la meiosis se separan los cromosomas homólogos. ¿No es cierto? ¿Qué sucede si del par 21, a la hora de separarse los homólogos, los 2 se van juntos a un solo? Y del otro lado se queda sin el 21. Significa que ese espermatozoide o ese óvulo que está llevando 23 cromosomas, pero el 21 lo está llevando por duplicado, a la hora que se junta con otro gameto que lleva un 21, se produce la trisomía. Y aquí debe haber sobreexpresión de algunos genes que provocan todo eso. Retroso mental, hay un debilitamiento del sistema inmunológico, por eso es raro que lleguen a viejos. Normalmente mueren jóvenes, pero hay casos que llegan a ancianos. ¿Ok? Sí, algunos han llegado hasta la universidad y se han sacado mejores notas que ustedes. Pero todo depende de qué, de la crianza desde chiquititos. Hay familias que tienen un niño con síndrome de Down y lo entierran en vida. Pero todo el mundo es discapacitado. Sí, hay una discapacidad, pero enterrarlos en vida en un cuarto, que no salgan de su casa, aumenta la discapacidad porque no los están sometiendo a estímulos. Y un niño con síndrome de Down necesita ser sobreestimulado. ¿No? Entonces, hasta que lo entiende, tiene que pasar por terapia psicológica, porque debe ser muy duro, cosas así. Pero en fin. ¿Aquí qué pasó? Lo que les dije, durante la división meiótica, durante la primera división meiótica, en lugar de separarse los homólogos, se van juntos a un lado. ¿Ok? Y ahí hay problemas. Síndrome de Klinefelter, trisomía de los cromosomas sexuales. 47, porque tiene XXY. ¿Es un hombre o es una mujer? Tiene 2 X, pero también tiene Y. Entonces, cuando ustedes ven a una persona así, es una mujer, pero con características masculinas, manos grandes, busto pequeño, ¿ok? Inclusive, su clítoris es muy grande y parece un falso pene. ¿Ya? O sea, tiene características mezcladas. ¿Ustedes han visto Sheena, la princesa guerrera? Hay una escena en que Sheena sale desnuda y había un viejito ahí tirado en el piso y cuando lo mira le dice señor. No sé si han visto ese capítulo. Y ella le dice señor y luego le dice ay disculpe. Se dan a entender que Sheena era Klinefelter. ¿Se dan cuenta? O sea, como una mujer honrada, algo así.
¿Qué más? Síndrome de Turner. Monosomía de los cromosomas sexuales. Tiene solamente 45 porque tiene X0. ¿Alguien ve Law and Order? Unidad de Víctimas Especiales. Es una serie en donde tratan este tema. Presentan de una niña, entre comillas, que ella pues quería embarazarse y comienza a ponerse hormonas. Tenía 17 años pero parecía de 12. ¿Ya? O de otra que pasaba de escuela en escuela y les dicen, pero ¿quién es mi novio? Yo lo amo. Le dicen, pero ¿cuántos novios has tenido? Le dicen, son un montón de escuelas y todas has tenido novio. Es que ellos crecieron, yo no. Ella seguía siendo una niña, en apariencia al menos. ¿Ok? Síndrome del doble Y, más conocidos como supermachos. Ya no crean que son machazos, no, tienen aspecto de idiotas. Porque tienen Y de más. ¿Ya? Llamado a veces síndrome del supermacho. Pueden ser fértiles, pero tienen problemas de aprendizaje. ¿Ya? O sea, no tienen retraso mental, son borders. Es decir, están ahí en el borde. Tenemos el síndrome del triple X, también llamadas superhembras. No, son mujeres chiquititas, delgaditas, porque tienen triple X. ¿Ya? Es decir, tienen demasiada feminidad. ¿Ok? Bien. Acá tenemos entonces lo que vendría a ser el cariotipo de un síndrome de Klinefelter. Tiene los dos X y una Y. ¿Ah? Acá tenemos el síndrome del doble Y, el supermacho. El fenotipo es normal, uno los mira, pueden verse normales, no padecen trastornos de gran envergadura, pero pueden ser fértiles, pero tienen problemas de aprendizaje. ¿No? Tienen cierto retraso. Y, es más, pueden tener problemas en el desarrollo del lenguaje. O sea, el típico bobo, ¿no? Sí, super macho. ¿Qué tenemos? El síndrome de Turner, 45X. Aquí tenemos el X y le falta el otro X. O un Y. Le falta el otro cromosoma. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál es lo difícil de esta parte? Es muy simple. ¿Sí? El problema son la cantidad de términos que hay. Obviamente, yo les voy a poner la fórmula y ustedes me van a decir qué tipo de síndrome es. Fíjense, yo les adelanto las preguntas. No les voy a poner el cariotipo, les voy a poner la fórmula. 45X, ustedes ponen síndrome de Turner. ¿Ya? 47, XXY, síndrome de Klinefelter. 47 más 21, trisomía del par 21, significa síndrome de Down. Ya sé, hay varios síndromes, pero solamente los que hemos visto. Eufloidías son dotaciones superiores a lo normal de un número múltiplo del característico de la especie. Suelen aparecer cromosomas múltiplos del contenido haploide, es decir, de 2N pasan a ser 3N, 4N, 6N, etc. Se originan comúnmente durante la gametogénesis, ya que es saltada la división reduccional. Son muy abundantes en plantas, considerándose una de las causas más frecuentes de la especiación. El 47% de las angiospermas actuales son poliploides. Puede ser a su vez una poliploidía. Autopoliploides, que a partir de una planta, por ejemplo, con un conjunto genético diploide, pueden originarse variedades tetraploides. La papa, por ejemplo. ¿Okay? Hay papas que son 2N, pero hay papas que son 5N y siguen siendo papas. Alopoliploides surgen cuando se combina el contenido diploide de una especie con la de otra. Por ejemplo, autopoliploide. Acá lo tenemos. No, 3 pares de cromosomas, par 1, par 2, par 3.
Durante la meiosis no hay división reduccional. Entonces obtenemos esto. Puede darse el triploide o un tetraploide. Pero es auto porque pertenece a la misma célula, a la misma especie. Pero puede ser que se dé la unión de dos diploides. Y aquí ya obtenemos un tetraploide. Combinación de especies diferentes. Sí. ¿Okay? En plantas es común, es factible. Por ejemplo, el origen de la papa, ¿no? No vamos a ahondar en eso, simplemente de papa no les voy a preguntar nada. Les queda como ejemplo. No vemos en animales porque en animales no se ve estas cosas. Soy muy radicales. En peces sí. Por ejemplo, ¿cómo hago crecer rápido una trucha? Trucha tetraploide. En lugar de tener 2X, hago que tenga 4X. Pero sí, tiene que haber un shock térmico y tanta vaina. Es un proceso complicado. Pero se obtiene una trucha que crece a más rápida velocidad. ¿Por qué? Porque de sus hormonas de crecimiento ya no tiene 2 genes, tiene 4. Entonces hay sobreexpresión de genes de crecimiento. Comienza a crecer más rápido. Más rápido y más que otros. Más que los diploides. Es decir, a la misma edad puede duplicar su tamaño. Pero hay un pez que crece a esa velocidad sin necesidad de ser tetraploide. Es el paiche. El paiche crece a una velocidad increíble. Yo he hecho mi tesis en paiche y cuando iba de un día a otro, solo sabían que eran los mismos peces, el mismo grupo de peces, porque estaban en la misma tina. Pero uno lo veía y habían crecido. ¿Eh? Tú tienes un pez en tu casa, pasa un mes y parece que no crece. El paiche tú lo ves y parece que ha crecido de un día para otro. Y cuando empecé a ir dejando un día a tomar muestras, peor. O sea, los animales habían crecido una barbaridad. El paiche le dicen el bambú de los peces. El bambú, cuando tú lo miras, puedes ver el crecimiento de esa planta. ¿Okay? Crece a una velocidad increíble. El paiche crece bastante. Por eso es que cuando alemanes, creo, y también brasileños han publicado su genoma, se han guardado toda la parte del genoma que tiene que ver con el crecimiento, porque es muy interesante del paiche. Por eso es que en el Perú, en la U de Santa, decían, no, pero ya hay un genoma publicado. Yo les digo, pero hay un genoma publicado que no está completo. Tienen secuenciador, hagan su genoma, y han ganado un concurso y están haciendo genomas. Y acaban de ganar un concurso de 5,5 millones para hacer 12 genomas. No es explicar. ¿Ah? Tienen un laboratorio espectacular. ¿Cómo determina la maquinaria de replicación cuál de las dos bases es incorrecta? ¿No? Porque le dice, no, yo soy la correcta. Yo soy citosina, tú debes ser guanina. No, yo soy la correcta, yo soy adenina, tú debes ser timina. Existen lo que se conoce como puntos calientes. ¿Qué quiere decir puntos calientes? Por ejemplo, dos personas normales y les nace un enanito. ¿Pero de dónde? Ni tú ni yo tenemos el gen del enano, no. Se dio en el feto. Y en el mismo lugar en que se da esa mutación siempre. Son puntos calientes, es decir, son lugares del genoma en donde se da siempre la misma mutación. ¿Ya? De ahí surgen los enanos, los albinos. ¿Ok? Un enano, por ejemplo, para que sea enano tiene que ser homocigoto. Es decir, tiene la mutación tiene que tenerla en uno de los dos genes. Porque si es, tiene que ser heterocigoto. La mutación debe estar en un gen y en el otro no. Porque si es homocigoto, los dos genes, doble dominancia, el feto puede ser no viable y muere antes de nacer. ¿Okay? Y hay dos clases de enanos. ¿Cuáles son esas clases de enanos? Acondroplásicos y no acondroplásicos. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene el crecimiento de su tronco más desarrollado que el otro, y sus manos son más pequeñas. El enano acondroplásico, cabezón, brazos cortos, el típico enano. ¿Cierto? El no acondroplásico es ese que tú lo ves y parece una persona en miniatura. Ya, ¿han visto? A ver. ¿Han visto Charlie, la fábrica de chocolates? Ya, los Oompa Loompa. Ese actor es un enano no acondroplásico.
Porque si ustedes lo miran, parece una persona reducida. Entonces, son muy, o sea, sus proporciones están bien. Proporciones, pero no tamaño. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos en la E. coli, su punto caliente, en el par de base cerca de 150. Siempre se produce esa mutación. Siempre se produce en ese punto caliente. ¿Okay? ¿Cómo se repara el ADN? El ADN se va a reparar, o al menos lo va a intentar. ¿Okay? No siempre va a tener éxito. Tipo de reparación: eliminación de mutágenos. Una forma de repararse es eliminar lo que causa el problema, que es el mutágeno. ¿No? Ejemplo, eliminar la enzima superóxido dismutasa. Elimina el problema. Tipo de lesión reparada: más bien aquí evita que se produzca la lesión. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos catalasas. ¿Qué hacen las catalasas? Eliminan el peróxido de hidrógeno, porque el peróxido de hidrógeno es problemático. Y el peróxido de hidrógeno se produce de manera natural en el cuerpo. Reversión directa: por ejemplo, la fotodiasa evita o repara los fotodímeros de pirimidina. Las alquiltransferasas, derivado del kilo de bases. Escisión de nucleótidos, ¿no? La sistema de la hesinucleasa retira el nucleótido. Las que causan distorsión de la doble hélice, fotoproductos y sustituyentes luminosos. Escisión de bases, cuando solamente retiran la base. ¿Ok? Esto lo vamos a ver mejor acá. Eliminación de agentes mutágenos. Evitar la lesión, pues, antes de que se produzca, mediante la neutralización de compuestos mutágenos. Y aquí lo tenemos. Nuestro cuerpo, por sí solo, produce peróxido de hidrógeno. ¿Okay? El superóxido dismutasa, ¿qué elimina? Elimina el superóxido. Al eliminar el superóxido, puede causar daño, ¿no? Pero genera otro producto que es venenoso. Y para eso tenemos la catalasa. Y al final tenemos oxígeno y agua. Es decir, las células tienen su propio mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque como producto de su metabolismo generan sustancias tóxicas, venenosas. Reversión directa de la lesión, ¿no? Reparación de fotodímeros. Por ejemplo, tenemos acá un fotodímero producido por alguna radiación, pero hay una fotoliasa que repara inmediatamente. ¿Ok? Es una enzima. Reversión directa de la lesión, ¿no? Enzima fotorreactiva. Entonces acá tenemos la fotorreactivación. Se trata de un proceso de reparación directa del ADN catalizada por una reacción enzimática en la que dos dímeros de pirimidina unidos covalentemente, producto de una fotolesión previa, son monomerizados y restaurados tras ser expuestos al índice. ¿Ok? Bueno, entonces acá es paradójico. ¿Por qué? Porque la lesión lo causa una radiación y otra radiación la repara. ¿Ok? Reparación de bases modificada con grupos alquilo. ¿Ya? Entonces acá ¿qué tenemos? La metilguanina, porque tiene un grupo metilo de más, la vuelven a convertir en guanina. Retiran el grupo metilo. ¿Ok? Por una enzima llamada alquilguanina alquiltransferasa. No se lo tienen que aprender de esa manera. ¿Ok? Reparación por escisión. Reparación de lesión basada en la eliminación de la base nitrogenada, nucleótido o segmento de ADN defectuoso y su reemplazo por otro nuevo de secuencia correcta. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una base mutada. Dos mecanismos de reparación. Ya, mecanismo general, escisión de nucleótidos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Corta solamente aquí? No, corta un buen pedazo. Y luego completa de manera correcta. Y lo sé. Esa es la forma en que se repara. Otro mecanismo específico por escisión de bases. Acá retira solamente las bases y la sintetiza, pero al reemplazarla y sellarla quita otro. ¿Ok?
pero igual es mucho menos a estar retirando todo ese momento. Esto es más normal, ¿eh? Esto es más normal. Cuando hay algún problema, recuerdan, finger, palm y thumb. Thumb a la hora que regresa a reparar, no quita el que está mal, quita un montón. ¿Ok? Retrocede quitando 20. Y luego vuelve a completar y ahí se asegura que ya coloca el correcto. ¿Ok? Mecanismo general de reparación por excisión de nucleótidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se da la mutación, entonces se da corte, no solamente en el sitio, sino varios nucleótidos hacia diferentes lados. Se deja el espacio y luego la polimerasa lo cumple. Y la ligasa vuelve a sellar los extremos. Entonces, la S-nucleasa corta solo una de las hebras en dos puntos separados. Esta enzima sí es importante, apréndanse. S-nucleasa corta. ¿Ya? Se separan 12 a 13 nucleótidos en procariotas. Y en eucariotas hasta 28 nucleótidos se retiran para poder reparar uno que estuvo mal colocado. ¿Qué enzima hace eso? La S-nucleasa. La S-nucleasa es un complejo proteico, que eso ya les queda como información extra, no se lo tienen que aprender. Ya, ese cuadro, el que esté interesado en la S-nucleasa, ahí están todos sus componentes, todas sus subunidades. Se está formada por ¿cuántas proteínas? Por un montón. Número de cadenas polipeptídicas, 1, 3, 7, 2, 1, 2. Sumen todas las cadenas polipeptídicas y sale una S-nucleasa. Eso no se lo tienen que aprender. ¿Okay? Y esa es la forma que tiene la S-nucleasa. Un montón de proteínas. ¿Ya? No se los voy a presentar, les queda como información extra. Mecanismo específico de reparación por excisión de base. Entonces, aquí ¿qué tenemos? La base mutada que está en forma de estrella. ¿Ya? Se retira solamente la base. Y no el nucleótido, ¿ah? Solo la base. En un principio. ¿Verdad? Pero finalmente, fíjense, a la hora que tiene que haber un corte ahí, el OH con el fósforo, se genera una mella. Se elimina la base alterada o incorrecta y no el nucleótido, no se quita todo el nucleótido. ¿Qué enzima lo hace? La N-glicosilasa de ADN reconoce un solo tipo de base, anómala o apareada incorrectamente. Entonces, esta no repara cualquier tipo de base, ¿no? Reconoce cada N-glicosilasa, reconoce un tipo de base. Por eso, conforme el ADN se está sintetizando, hay proteínas que están vigilando. Y cuando falla eso es que viene, ¿qué cosa? Cáncer o apoptosis. Es lo que vamos a ver. Reparación de un solo nucleótido, ya no de una sola base, sino del nucleótido. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí se retira el nucleótido. Se retira el nucleótido y luego se completa. ¿Ya? Pero a veces, ¿qué se hace? Se corta, se separa y acá comienza a avanzar y luego se pierde un gran segmento. Entonces tenemos en A, se retira el nucleótido y se vuelve a colocar y la mella es sellada por una ligasa. O se corta y hace que caiga el brazo donde está la lesión. Completa aquí y luego finalmente se corta y se pierde lo que estaba mal y se vuelve a sellar. ¿Ok? Son mecanismos de reparación que tiene la ADN. Cuando hay apareamientos incorrectos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Perdón. ¿Qué tenemos acá? A, ¿qué debería ser? P. Entonces, ¿cuál está mal? Ahí es donde viene la acusación, pues. No, tú debes ser P, no, tú debes ser G. Ya, ahí se quedó, pues. Ya, no se reparó eso. No se reparó. En la primera aplicación, A genera un T, pero C genera un G. Entonces, fíjense, en la primera reparación, uno de los hijos lleva la mutación. Uno de los cromosomas hijos, el otro no. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y luego en la segunda replicación, esta ya comienza a que todas las células
que heredan esto, heredan la mutación y estas no. Por eso va a depender de en qué momento de la embriogénesis se da la mutación para que después el cuerpo tenga más o menos células mutadas. Corrección del nucleótido. Entonces, esto sucede si no se corrige, obviamente, pero sí se puede corregir, ¿no? La hebra progenitora está metilada en algunas de sus bases, pero la hebra nueva aún no ha tenido tiempo de ser metilada. Entonces, como no ha sido metilada, la que lleva la mutación, cortan y reparan. Y ya está, se produjo la reparación. ¿Cómo lo cortan? Bueno, por los diferentes mecanismos de reparación. ¿Okay? Pero si durante el proceso de desarrollo del huevo cigoto ya se comienzan a producir metilaciones, las metilaciones sellan el ADN. Bien, reparación por DSB, Double Strand Break. DSB quiere decir Double Strand Break, rotura de la doble hebra. Esta se da por una reparación por recombinación, como si fuese meiosis. ¿Cómo es esto? Entonces tenemos acá que se rompe la doble hebra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? El homólogo está completo. ¿Ok? Entonces, hay un proceso de que se cortan aquí. ¿Qué está generando acá? ¿Qué tipo de terminaciones? ¿Romas o cohesivos? ¿No es cierto? Entonces, ¿eso que va a permitir? Que el cromosoma homólogo invada y el cromosoma homólogo cortado se meta en el cromosoma homólogo normal y comience a leer lo que le falta y comience a reparar y repara y luego se separan otra vez. Entonces, si se ha roto la doble hebra, elimina en ambos lados para generar extremos cohesivos, utiliza el homólogo para poder leerlo porque son iguales, son homólogos, y como si fuese una meiosis, en donde hay una recombinación homóloga, entonces ahí se entrecruzan los homólogos y el homólogo que ha perdido parte de su secuencia utiliza su homólogo para poder leerlo y completar. ¿Ok? Entonces es reparación por recombinación homóloga. ¿Ok? Recombinación homóloga también debe existir la recombinación no homóloga, ¿no? Pero acá vamos a volver a ver la reparación homóloga, simplemente para que lo puedan ver mejor. Se rompe la doble hebra. Hay un proceso en el que se dan terminaciones, ¿ok? Ya no romas, ¿ok? Entonces utilizan el cromosoma homólogo. Comienza a haber una recombinación, se meten para poder leerlo. Entonces, una vez que este se mete en su homólogo, comienza a leerlo y repara. Este comienza a leerlo y repara. Finalmente, el gris, que es el que había perdido, repara en ambos lados. Y luego se separan. ¿Ok? Recombinación homóloga. Ahora, una vez que ha reparado, tiene dos formas en las que se vuelve a separar, ¿no? Porque va a depender de dónde corte. Finalmente aquí, la reparación, aquí va a haber como quiasmas. Eso que va a generar en los quiasmas, se pegan y luego se cortan. Entonces, a la hora que ya se separan, fíjense, quedan recombinados. Pero como la información que se leyó es la misma, no hay ningún problema. ¿Okay? Acá tenemos el daño en el ADN molde, que conduce a una reparación puede conducir a la formación de una rotura de la doble cadena. ¿Okay? Por ejemplo, acá se está produciendo ¿qué cosa? La replicación. Pero aquí se ha roto. ¿Ok? Se ha roto. Entonces produce una recombinación para poder reparar antes de que... Acá tenemos, hay una lesión de la hebra molde. Esta está que avanza leyendo. ¿Ya? Entonces, si es que queda la lesión, ¿qué va a suceder acá?
va a colapsar, no va a poder seguir. ¿Ok? Entonces todos esos problemas se pueden causar. ¿No? Entonces, una exonucleasa lo que hace es que puede retirar el segmento del ADN donde hay la mutación y luego una polimerasa completarlo. ¿Ok? Y finalmente también tiene que tallar la ligasa para poder pegar los extremos que no están unidos. ¿No? Entonces, acá tenemos un tipo de proteínas especiales, las PARP1. ¿Qué hacen esas? Las PARP1 y PWRN proteínas son parte de un complejo involucrado en el proceso de rotura de ADN. ¿Okay? Son como ayudantes. ¿Okay? Mantienen el ADN, porque imagínense, ahí puede pasar cualquier cosa una vez que se ha retirado parte del ADN. Se colocan esas proteínas para proteger y luego se reparan. Recombinación, no, rotura no homóloga, unión no homóloga o proceso de reparación no homóloga. ¿Ya? Entonces se ha roto. Luego, ¿quiénes entran a tallar? La proteína Q. Las proteínas Q van a sostener ahí, evitando que haya problemas. Y luego vienen las reparadoras y lo completan, o lo ligan. Básicamente la que entra a tallar es una ADN ligasa. Se rompe y para evitar todo lo que es el proceso de recombinación homóloga, las proteínas Q se colocan ahí para sostener, dando tiempo a que vengan un grupo de proteínas y lo completen. ¿Ok? Lo reparen, que básicamente ¿qué es? Ligasa, volver a pegarlo. ¿Ok? La proteína Q sí les puedo llegar a preguntar. Q es una proteína que se une a terminaciones quebradas de ADN de doble hebra y es necesaria para la ruta de reparación del ADN por recombinación no homóloga. ¿Ok? Y esa es la proteína Q. Obviamente no les voy a pedir que se aprendan la figura, simplemente les quiero dar información. Se agarra a los extremos que están rotos para evitar que a lo mejor un segmento se vaya por otro lado y produzca una inserción en otro cromosoma. ¿Ok? Entonces aquí entra a tallar una ADN polimerasa. Acá tenemos otro tipo de proteínas que se agarran de las hebras moldes y las polimerasas completas. Entonces las proteínas REC-A es una proteína multifuncional implicada en la recombinación homóloga del ADN. ¿Okay? REC-A envuelve el ADN de cadena sencilla que entra en una célula protegiéndolo de la degradación por las nucleasas. Entonces, mientras se da toda la reparación, las nucleasas pueden hacer su agosto. Empiezan a cortar, a cortar, a cortar. Entonces, las proteínas REC-A se meten ahí para evitar que las nucleasas comiencen a cortar. ¿Ok? Entonces, cualquier evento que introduce una desviación de la forma usando la doble hélice del ADN es una amenaza para la constitución genética de la célula. El daño en el ADN es minimizado por los sistemas que reconocen y corrigen el daño, pero no siempre tienen éxito. Los sistemas de reparación son complejos, como los aparatos de replicación en sí mismos, lo que indica su importancia para la supervivencia de la célula. Cuando un sistema de reparación corrige un cambio al ADN, no hay consecuencias, pero una mutación puede resultar cuando la reparación falla. O sea, eso no es infalible. Qué bueno que no es infalible, porque nosotros hemos evolucionado gracias a los números. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La tasa de mutación refleja un balance entre el número de eventos de los daños que ocurren en el ADN y el número que ha sido corregido. Sistema de reparación a menudo puede reconocer un rango de distorsión en ADN como señal para la acción, y una célula puede probablemente tener varios sistemas capaces de atender el daño. ¿Okay? La importancia de la reparación del ADN en eucariotas es indicado por la identificación de más de 130 genes de reparación. Es decir, más de 130 genes producen proteínas involucradas en reparar ADN. Podemos dividir el sistema de reparación dentro de varios tipos generales. ¿Ok? Entonces, los sistemas de reparación pueden ser
algunas enzimas que cambian o corrigen directamente tipos específicos del daño del ADN, ¿no? Corrección directa del daño, un gen. Hay vías de reparación por remoción de base, por remoción de nucleótido, ya los hemos visto, por remoción de apareamientos incorrectos. Todos ellos funcionan por remoción y reemplazo de material. ¿Cuántos genes están involucrados en esto? 15 genes. Por remoción de base. Por remoción de nucleótido, 28 genes están involucrados en quitar un nucleótido. Reparación por remoción de apareamientos incorrectos, 11 genes. Sistemas que funcionan por el uso de la recombinación para encontrar una copia no dañada, la que es usada para reemplazar la secuencia doble dañada. Reparación por recombinación, 14 genes. Las vías de unión de terminales no homólogos, juntas terminales de doble hebra rota. Unión de terminales no homólogas, 5 genes. Algunas ADN polimerasas pueden sintetizar hebras de ADN de reemplazamiento. 16 genes que tienen que ver con eso. ¿Okay? Y bueno, y acá tenemos una especie de síntesis. ¿Okay? Donde tenemos el daño de un nucleótido, reparación directa, reparación por escisión, ¿okay? Reparación por mal apareamiento, reparación no homóloga, etc. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Vale? Ya hemos visto las señalizaciones, ¿no es cierto? Las señales, ¿qué le pueden decir a la célula? Diferenciate. Puede decirle, divídete. Exacto. Le puede decir, sigue tranquilita o mátate. Y eso va a provocar cambios en la célula. Si le dice diferenciate, se va a convertir en una célula especializada. Si le dice, muérete, va a entrar el proceso de apoptosis. O si le dice, divídete, ¿okay? Va a entrar en mitosis. ¿No? Entonces, ¿se trata de qué? Del control del ciclo celular a la hora que se va a dividir. Porque la célula tiene que tomar una decisión. ¿Me divido o no? Me divido. ¿Eso qué creen de qué va a depender? ¿De qué va a depender que la célula inicie o reinicie el ciclo celular? La célula está en G1, creciendo. Ahora, tiene que decidir entrar en S. ¿Qué es lo que la lleva a tomar esa decisión? O puede quedarse en G0. Si ustedes son células, ¿qué los puede llevar? Viene la orden, divídete. Pero la célula tiene que tener un mecanismo interno que dice, no, mejor no me divido. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema para que la célula no se divida? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hemos visto en las diapositivas anteriores? Mutación y reparación. ¿Qué sucede si eso falla? La célula tiene que detener el ciclo celular. No va a entrar en división, por más que venga la orden. Y si eso no funciona, ¿qué va a hacer la célula? Me mato. Y si eso no funciona, cáncer. ¿Ah? Por eso todo está muy relacionado. El ciclo celular, entonces, es hacer que la célula se divida. Ciclo celular. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? No va a decir que no saben. A ver, interfase de división. Interfase y la fase de división. La división puede ser mitosis o meiosis. Y la interfase, G1 es y G2. ¿Qué sucede durante G1? Crece. La célula crece porque después de la mitosis la célula ha quedado pequeña. ¿Qué sucede durante la fase S? Si hay replicación semiconservativa del ADN. ¿Y qué sucede durante la fase G2?
células se reparan para dividirse, ¿no? Se comienzan a generar las proteínas del uso mitótico, meiótico, etc. Bien. Entonces, las fases del ciclo celular son esas. Tenemos una interfase que involucra G1, S y G2, y tenemos la división que puede ser mitosis o meiosis. ¿Ok? Esas son las fases de manera general del ciclo celular. Entonces, normalmente es más fácil encontrar células en G1 y en segundo lugar células en G2 o en mitosis. Y siempre hay pocas células en la fase S. ¿Ok? El ciclo celular, tenemos el ciclo celular estándar y el ciclo celular del embrión. Miren la diferencia. El ciclo celular estándar tiene G1, SG2, mitosis. G1, SG2, mitosis. Como el embrión se está dividiendo a gran velocidad y parte de una célula muy grande, tenemos S, mitosis. S, mitosis, S, mitosis. Es decir, el embrión, una vez que la célula se divide, no crece. Se vuelve a dividir y no crece y se vuelve a dividir. ¿Hasta qué punto se da eso? Hasta el momento en que la célula adquiere el tamaño normal. Porque recuerden que el embrión empieza con una célula huevo cigoto muy grande. Entonces comienza a dividirse de manera fuerte hasta que alcance el tamaño adecuado. Una vez que alcance el tamaño adecuado, ya puede entrar en G1, SG2, M. G1, SG2, M. Entonces, el embrión tiene que pasar por un ciclo de mitosis muy corto hasta que sus células alcancen el tamaño adecuado. ¿Ok? Porque son muy grandes. Regulación del ciclo celular. Por ejemplo, en levadura, Saccharomyces cerevisiae. ¿Dónde está el punto en donde la célula va a decidir si es que inicia el ciclo celular? En G1. En G1 es que tiene que tomar la decisión de empezar el ciclo. ¿Y eso va a depender de qué? En Saccharomyces va a depender de que tenga nutrientes, factores, tamaño de la célula, factores de conjugación, tamaño celular. ¿Para qué? Para decir sí entra. ¿Ok? Luego comienza a crecer y acá tiene que volver a tomar la decisión, tiene que evaluar. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué evalúa la célula? Por ejemplo, acá tenemos de un tipo de levadura, Saccharomyces pombe, y acá tenemos de Saccharomyces cerevisiae. Su G1 es muy corto, va a hacerse normal, su G2 es muy largo y una mitosis muy larga. En Cerevisiae tiene un G1 un poco, tiene más tiempo donde está el start. Tenemos una fase S que se combina con la mitosis, no hay G2. ¿Por qué? Porque se da por gemación. ¿Ok? Entonces, la regulación del ciclo celular en células animales. ¿Dónde es el punto clave? En G1. ¿Qué decisión tiene que tomar? ¿Paso a S o me quedo en G0? ¿Ok? Este es el punto stop o start, como quieran llamarlo. Entonces, ahí tiene que tomar la decisión de pasar a S o quedarse en G0. Ese es un punto de restricción. Entonces ahí tienen que entrar a detallar los factores de crecimiento. Y acá tenemos el ciclo igual. El start. Acá toma la decisión. El start es un punto de chequeo. ¿Dónde hay otro punto de chequeo? En G2. ¿Entro en mitosis o no entro en mitosis? Una vez que entró en mitosis, en la metafase se da un punto de chequeo para saber qué es metafase. ¿Separación de qué? Si es que es mitosis, ¿quiénes se separan? ¿Pero hermanas o homólogas?
hermanas. ¿Okay? Y si es meiosis, se separan las homólogas. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, generalmente hay 3 checks. ¿No habrá checks durante la fase S? Sí, porque durante la fase S es la división. Exacto, pero no hay un punto de check, sino que se está dando durante toda la fase, se está chequeando, reparando, chequeando, reparando. ¿Ya? Entonces no hay un punto específico. Entonces hay un control de la fase G1, que es decidir si entra en ciclo o no. La célula tiene que tener el tamaño adecuado. Si el entorno es favorable. Y lo más importante, si hay o no daño en el ADN. ¿Okay? Durante la fase S el control es constante. Siempre se está verificando que el ADN esté bien. Control de la fase G2. ¿Comienzo o no comienzo la mitosis? Depende de qué. De que la maquinaria de la replicación del ADN determine qué cosa. Se ha replicado todo el ADN durante la fase S. El entorno es favorable. Tiene la célula el tamaño adecuado. Pero básicamente, si es que el ADN está bien. Durante la fase M, finalizar la mitosis del checkpoint de la metafase. Entonces, la maquinaria de la mitosis tiene que darse cuenta si todos los cromosomas están alineados antes de separarse. ¿Okay? Si no va a haber problemas. Y básicamente, si hay daño o no en el ADN. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que el ciclo avance? Básicamente, el ADN. Si el ADN está bien, el ciclo va a avanzar. Si el ADN tiene problemas, el ciclo se va a detener. Si el problema no es reparado, la célula toma la decisión de entrar en apoptosis. O si no, si sigue en el ciclo sin reparar el ADN, la célula entra en cáncer. ¿Ok? Ese es el control de la metafase. Entonces, los puntos de control del ciclo celular. Es una etapa en el ciclo celular eucarionte, en la cual la célula examina las señales internas y externas y decide si seguir adelante o no. Hay varios puntos de control, pero 3 son los más importantes. Punto de control G1S, punto de control G2 en la transición G2M y el punto de control del uso en la transición de metafase a anafase. ¿Okay? En metafase están alineados justo antes de separarse. Si no están bien alineados a la hora de separarse puede haber problemas. ¿Cómo funcionan los puntos de control? Bueno, la respuesta general es que las señales internas y externas accionan vías de señalización. Ya saben lo que son vías de señalización. Dentro de las células que activan o inactivan un grupo de proteínas centrales que impulsan el avance del ciclo celular. ¿No? Acá hay reguladores del ciclo celular, no sé si les he dejado el enlace, pero para los que les interesa hay un artículo. No recuerdo si les he dejado el enlace. Entonces, hay un grupo de proteínas centrales que impulsan el avance del ciclo celular. ¿Qué proteínas son esas? Son importantísimas. Ciclinas. Porque controlan ¿qué cosa? El ciclo. Por eso se llaman ciclinas, son proteínas. Las ciclinas están entre los reguladores centrales más importantes del ciclo celular. Las ciclinas son un grupo de proteínas relacionadas y en seres humanos y la mayoría de los demás eucariontes existen 4 tipos básicos de ciclinas. Las ciclinas G1, las ciclinas G1S, ciclinas S y ciclinas de M, de mitosis o de meiosis. Como los nombres sugieren, cada ciclina está asociada a una fase. Ciclinas de G1 son las que controlan G1. Ciclinas G1S son las que van a determinar si pasan o no a S. Ciclinas de S son las que están controlando durante todo el ciclo, durante toda la división del ADN. Y ciclinas de M son las ciclinas que controlan la mitosis. ¿Ok? Por ejemplo, la ciclina de M promueve los eventos de la fase M, tales como descomposición de la envoltura nuclear,
condensación de cromosomas. ¿Ok? Entonces, los niveles de las diferentes ciclinas varían considerablemente a lo largo del ciclo celular. ¿Cómo es esto? Dependiendo del ciclo celular, algunas ciclinas van a estar sobreexpresadas, otras no. Avanza el ciclo celular, esa ciclina baja, otra aumenta. Avanza el ciclo celular, esa baja, otra aumenta. Durante la fase de la mitosis, ¿qué ciclina es la que va a aumentar? La ciclina M. ¿Ok? La única ciclina que más o menos se mantiene con una expresión constante es la ciclina G1. Ahora, ¿los pueden encontrar con estos nombres o los pueden encontrar con estos nombres? La ciclina G1 es la D. La ciclina G1S es la E. La ciclina S es la A. Y la ciclina M también la encuentran como B. ¿Ya? Entonces, a la hora que uno revisa, los puede encontrar así o los puedes encontrar así. Eso es lo complicado. Algunos lo han publicado de una manera y otros lo han publicado de otra. Ese es un problema. Reguladores del ciclo celular, mecanismos de regulación. Acá tenemos a la CDK. ¿Qué quiere decir CDK? Sinasa dependiente de ciclina. Sinasa o quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Fosforila. El fósforo, fíjense, me piden todo. ¿Ok? Sinasas o quinasas dependientes de ciclina, CDK. Entonces ya no solamente tenemos a ciclinas, tenemos a CDK. Son dos proteínas. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas. Para promover el ciclo celular, una ciclina debe activar o inactivar muchas proteínas blanco en el interior de la célula. ¿Cómo las activa y cómo las desactiva? Con fósforo. Las ciclinas dirigen los acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación con una familia de enzimas llamadas quinasas dependientes de ciclinas, o CDKs. Una CDK solitaria es inactiva, pero la unión a una ciclina la activa, la vuelve una enzima funcional y le permite que modifique una proteína blanca. Entonces, ¿quién hace el trabajo? ¿La ciclina o la quinasa? La quinasa. Porque ella es la que va a fosforilar. Ella es la que va a activar o desactivar enzimas blancas. Pero la quinasa no sabe a quién activar. No sabe a quién fosforilar. ¿Quién le dice a quién fosforilar? La ciclina. ¿Ok? Entonces, la quinasa es la que tiene que fosforilar aquí y allá. Es ciega. La ciclina le dice, te vas acá, te vas allá y te vas acá. Por eso es quinasa dependiente de ciclina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las quinasas dependientes de ciclinas son enzimas que fosforilan unen grupos fosfato, proteínas blancas específicas. La unión del grupo fosfato actúa como un interruptor y hace la proteína más o menos activa. Cuando una ciclina se une a una CDK, tiene dos efectos importantes. Activa la CDK como una quinasa, es decir, la vuelve una quinasa para que fosforile. Pero también dirige a la CDK a un conjunto específico de proteínas blanco, las apropiadas para el periodo del ciclo celular. Por ejemplo, las proteínas que controlan S, las ciclinas que controlan S, no les van a decir a la CDK fosforila a las proteínas que tienen que ver con la envoltura nuclear. Porque en ese momento la envoltura nuclear pues se tiene que romper. ¿Me dejo explicar? Entonces, la ciclina le va a decir a la quinasa dependiente de ciclina dónde fosforilar dependiendo del ciclo. Entonces, cuando ya pasa el ciclo, la ciclina ya no es necesaria y baja su expresión. La quinasa se inactiva, pero hay otra ciclina que está aumentando su expresión y va a activar a otras quinasas para que fosforilen a otras enzimas. Y así va cambiando el ciclo. Y así se va organizando el ciclo y así se va controlando el ciclo.
hasta que por ahí vengan unas proteínas y le dicen, ¿sabes qué? Detente, mamita, porque el ADN está mal. ¿Dan cuenta? ¿Ok? Entonces, las ciclinas promueven el ciclo celular. Ahí, avanzan. Ya pasó este ciclo, yo dejo de trabajar, viene otra ciclina. Ahora haz esto. Ya pasó esa parte del ciclo, esa baja, viene otra ciclina. Ahora haz esto. ¿A quién le dices esto? A la CDK. O sea, las CDK son ciegas y son flojas si no tienen a su ciclina correspondiente. ¿Estamos? Bien. En general, los niveles de CDK se mantienen relativamente constantes a lo largo del ciclo. Claro, esas siempre tienen que estar porque son las que hacen todo el trabajo, ¿no? ¿Quiénes son las que cambian su expresión? Las ciclinas. ¿Ok? Además de necesitar una compañera ciclina, la CDK también debe fosforilarse en un sitio en particular para estar activas. Y también pueden regularse negativamente mediante la fosforilación de otros sitios. Bueno, las ciclinas y la CDK están muy conservadas evolutivamente. Es decir, son muy parecidas las ciclinas y la CDK en los diferentes organismos. Lo que significa que se encuentran en muchos tipos diferentes de especies, desde las levaduras hasta las ranas y los humanos. Con algunos detalles. Por ejemplo, las levaduras tienen solo una CDK, mientras que los humanos y otros mamíferos tienen varios CDKs que se utilizan en diferentes ciclos. Claro, pues, ¿por qué? Porque las levaduras tienen un ciclo muy corto, mientras que en los seres humanos ese ciclo puede ser muy largo. ¿Okay? Pero los principios básicos obviamente son muy similares. ¿Okay? Así, las CDKs y los diferentes tipos de ciclinas pueden encontrarse en las mismas especies. Y esta vendría a ser una CDK con su ciclina. ¿Okay? Las ciclinas van a activar a la CDK. Pero también existen CDKs inhibidores o inhibidores de CDK. Tenemos acá puntos en donde hay los fósforos. Esta es una activación por fosforilación. ¿Okay? Que se aprendan los puntos de fosforilación no me interesa. Ciclina con CDK. ¿Ya? Entonces tenemos CDK es una quinasa dependiente de ciclina. Por ejemplo, miren lo que tenemos acá. Sin ciclina, la CDK no hace nada. Y ahí tiene sus proteínas blanco. Son los factores de S apagados. Es decir, todo lo que tiene que ver con la replicación del ARN. ¿Verdad? Luego viene la ciclina G1S, la activa, y esta CDK comienza a fosforilar a todas las proteínas blanco. ¿Qué se consigue con eso? Que se inicie la fase S. ¿Quiénes están activando? Enzimas de replicación del ADN. Todo lo que tiene que ver con la replicación del ADN se activa. ¿Quién lo activó? La CDK, por fosforilación. Pero la CDK no pudo trabajar sin su ciclina. ¿Estamos? Bien. Sí, ¿verdad? En una hojita voy a colocar los nombres. Ya había salido aquí, se lo va a pasar. Básicamente los ciclos son muy similares. Pero ¿quiénes cambian? Si ustedes se fijan, es muy parecido. La mitosis puede variar, es muy larga. En las levaduras, en los eucariotas puede ser pequeña. Pero ¿qué tenemos en las levaduras? Todo está regulado por la CDK2 y múltiples ciclinas. En eucariotas existen diferentes ciclinas. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí tenemos ciclinas de tipo B. ¿Verdad? Acá tenemos ciclinas G1, ciclinas de tipo B. ¿Okay? Y acá tenemos la CDC2, es lo mismo que decir CDK1. ¿Okay? Bueno, ese es un problema con que uno encuentra diferentes publicaciones con diferentes denominaciones. Bueno, ahí tenemos las diferentes ciclinas, no se las tienen que aprender. Las ciclinas sí, pero por ejemplo acá tenemos los complejos CDK ciclina. ¿Ok? Bien. Factor promotor de la maduración de la mitosis.
¿Qué es el factor promotor de la maduración de la mitosis? Es la ciclina B con su CDK. ¿No? Ciclina B o ciclina M, como quieran llamarlo. Las CDK son quinasas, enzimas que fosforilan, unen al grupo fosfato, lo vuelvo a repetir. Las CDK son quinasas. ¿Ya? CDK2 es lo mismo que decir CDK1, ciclina dependiente de quinasa 1. Aquí tenemos, nuevamente, la ciclina M, que es lo mismo que decir ciclina B. ¿Ok? ¿Qué hacen? CDK más ciclina M, ¿qué va a activar? No, ya está activada la quinasa. ¿A quién va a activar? A proteínas que tienen que ver con quién, con la mitosis, para iniciar la fase. ¿Qué proteínas son esas? Proteínas que tienen que ver con la formación del uso, proteínas que tienen que ver con la condensación de cromosomas y con la ruptura de la membrana nuclear. ¿Ya? Diferente con la ciclina de fase S, que tiene que ver con todas las enzimas que tienen que ver con la replicación. ¿Okay? Ejemplo, ruptura de la membrana nuclear. La CDK se activa por la ciclina M. La ciclina M hace que la CDK le agregue fósforos ¿a quién? A la proteína que está en la parte interna de la membrana nuclear, haciendo que ésta se separe. Entonces, ¿qué tenemos acá? El complejo del factor promotor de la maduración agregan etiquetas de fosfato o fosforila a varias proteínas diferentes en la envoltura nuclear, lo que resulta en su descomposición, un evento clave en la fase de la mitosis temprana. La mitosis se inicia con la ruptura de la membrana nuclear. ¿Okay? También activan blancos que promueven la condensación de cromosomas y de otros eventos de la fase de la mitosis. El papel del factor promotor de la maduración, que es ciclina M con su CDK, se muestra en forma simplificada en ese diagrama. ¿Okay? Entonces, aquí que tenemos otra vez el ciclo celular. ¿Y qué tenemos aquí? Ciclina B con su quinasa. ¿Ok? Durante todo el ciclo celular. ¿En qué momento en la mitosis está la activación? Una vez que pasa la mitosis, ¿qué sucede con la ciclina B? Se desintegra. ¿Ya? Una vez que pasa la mitosis, la ciclina B se desintegra. Al bajar la expresión y hay desintegración de la ciclina B, ¿qué sucede con su CDK? No sabe a quién fosforilar. No sabe a quién fosforilar durante G1. Durante la fase S ya comienza a haber un aumento en la síntesis de la ciclina B. Se coloca con ella. Durante la fase G2 aumenta la expresión, pero solamente trabaja durante la mitosis. Una vez que termina la mitosis, otra vez se degrada la ciclina B y la CDK otra vez está ciega. ¿Ok? Y eso es durante todo el ciclo. Lo mismo sucede con cada una de las ciclinas en las diferentes etapas de la mitosis. Por eso es que las curvas son así. Avanza, comienza a bajar, otra ya está subiendo. Otra ciclina que comienza a activar a otra CDK. Sube, baja, otra ciclina ya está subiendo, activando a otra CDK, dependiendo del ciclo. Cada ciclo tiene su ciclina que va a activar a ciertas CDKs para hacer que esas CDKs activen enzimas específicas de cada ciclo. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Otra vez, ciclina B, CDK, mitosis. ¿Qué hacen? Fosforilación de condensinas. ¿Para qué? Para que se comience a condensar el cromosoma. Fosforilación de laminas. Para que la envoltura nuclear se rompa. Fosforilación de una proteína GB1-130. ¿Para qué? Porque durante la división se tienen que dividir también el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático. ¿Ok? Y también tienen que fosforilar a ciertas proteínas para que se forme el uso mitótico. Es decir, de eso se encarga ¿quién? La ciclina le dice a su CDK, fosforila todas esas proteínas para que se den estos eventos.
Si no, no hay mitosis. Ya está completándose la mitosis, la ciclina B se va y es destruida. La CDK ya no sabe en fosforilar. Ya no necesita fosforilar porque todos estos eventos pasaron. ¿Qué eventos tienen que entrar a tallar? Obviamente G1. ¿Qué eventos son esos? Crecimiento celular. Otras enzimas. Otra ciclina le va a decir a su CDK, ahora fosforila a estas señoritas. Para que trabajen. ¿Estamos? ¿Y quién detiene las ciclinas? El daño en el ADN. Va a producir, va a activar a muchas proteínas para que le digan a la ciclina, ¿sabes qué, mamita? Detente. Porque si no, hacemos cáncer. Y si ya no se repara, va a venir otra proteína y le va a decir a la célula que active mecanismos endógenos de destrucción masiva. Que se haga aquí. Y si la proteína está bonita, está feliz funcionando con sus ciclinas, pero el cuerpo no la necesita, va a venir un macrófago con la señal de muerte. Exacto. Que es FAS, se le llama esa señal de muerte. Se va a pegar a su receptor por contacto y le va a venir a la célula. Eres preciosa, pero no te necesito. Mátame. Y la célula entra en apoptosis. Porque no se necesita. Si no tuviéramos la apoptosis, nuestros intestinos tendrían kilómetros de distancia. Nuestra médula espinal estaría que nos saliera por la boca, por las orejas, por la nariz. Porque habría demasiada médula espinal. Es decir, la apoptosis es un mecanismo natural y sano que evita que tengamos sobreproducción de ciertos tejidos. ¿Qué hace la ciclina M? Pasa del ciclo celular. Recuerden que la ciclina M también es la ciclina B. Ese es el problema que lo he encontrado con diferentes nombres. Pero ¿ustedes qué pueden hacer? A la hora de estudiar ciclina M, B. La ciclina tacta. ¿Okay? ¿Qué hace la ciclina M o ciclina B con su CDK? Fosforila coenzinas y condensinas. ¿Qué promueve con eso? Que el ADN se condense, ¿verdad? Para prepararse para la división. El ADN ya se replicó, tiene que condensarse. ¿Qué más hace? Se asocia con el centroma en profase, facilitando su separación por fosforilación de proteínas motoras asociadas al centrosoma. El centrosoma se duplicó en ese. Entonces, el centrosoma que ya se duplicó durante la fase S, para la fase M tiene que separarse. ¿Quién genera esa separación? Pues la ciclina M con su CDK fosforila a unas proteínas del centrosoma para que éste se separe. ¿Y para qué se separa el centrosoma? Para que de ello surja el uso mitótico. ¿Ok? ¿Qué más? Permite la rotura de la envoltura nuclear por fosforilación de la lámina B. La lámina interna está bien bonita. Comienza a fosforilarla y eso hace que se rompa. Fíjense, comienza a romperse. Se desarma la envoltura nuclear. ¿Qué más hace? Permite la organización de los microtúbulos del citoesqueleto. El citoesqueleto está en la célula, pero se reorganiza para formar ¿qué cosa? El uso mitótico. ¿Ok? Activa el complejo promotor de la anafase, que degradaba coenzinas permitiendo la segregación de cromátidas hermanas. Entonces, las coenzinas, ¿qué mantiene juntas? A las cromátidas hermanas. ¿Qué van a hacer las cromátidas hermanas durante la mitosis? Durante la anafase se van a separar. Las coenzinas no la dejan. Ciclina B o M con su CDK la fosforila para inactivarla. Se separan las cromátidas hermanas. Es decir, vuelvo a repetir, la ciclina activa su CDK para que la CDK fosforile todas las enzimas responsables de llevar a cabo la fase de la mitosis que le corresponde. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes hacen el trabajo? La CDK. ¿Quiénes dirigen la orquesta? La ciclina. ¿Ah? Vamos a ver si me responde. Acá tenemos a la ciclina D. La ciclina D es importantísima porque tiene que ver con G1. Tiene que ver con G1.
Y en G1, ¿qué tenemos? El punto de restricción más importante, que es decidir si entra en S o entra en G0. Ya, esa ciclina es importantísima. Todas las ciclinas son importantes, pero esa es muy especial. Entonces, fíjense acá, ¿qué tenemos? RAS, RAF, ER. ¿Se lo tiene que aprender todo esto? No, pero para que vean cómo es una vía de señalización, la que va, esta vía de señalización, la que va a permitir o que la célula prolifere o que la célula simplemente sobreviva. ¿Ya? Es decir, que entre en S o que entre en G0. Son vías de señalización las que van a generar eso. Y esas vías de señalización tienen que ver con ¿qué? Con que la ciclina correspondiente se exprese. Es decir, esa vía de señalización puede llegar hasta el núcleo y hacer que la ciclina correspondiente comience a expresarse. ¿Okay? O que esa ciclina deje de expresarse. Los miembros de la familia de las ciclinas actúan entonces como subunidades reguladoras de los complejos ciclina-quinasa dependientes de la ciclina. Existe un punto de restricción R donde se comprueba que la célula ha generado la masa necesaria y que existen factores ambientales adecuados, además de que el ADN esté correcto. Bien. PRB, ya no lo vamos a ver, ya me estoy quedando sin voz, pero vayan ustedes por supuesto estudiando PRB. Ya, importantísimo para el control G1, porque es la proteína del retinoblastoma que tiene que ver mucho con cáncer. ¿Ya? La señal, la lista, por favor.